Romanos capítulo 6, 14. Cuando lo tenga me dice amén la iglesia. Sí, ustedes, pero espérenme a mí que yo bien confiado y no lo había buscado. Romanos 6, 14. Lo tenemos, iglesia amada. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, Romanos 6, 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Usted decide. Usted decide. O es esclavo del pecado, pero hay que definirlo. O es libre en la gracia. O esclavo o libre. O está en la luz o está en las tinieblas. O es o no es nada. O la gracia, o es decir, o la muerte eterna o la vida eterna. Ya vamos a pesar esta balanza. Pero dice amén la iglesia. Oramos, Padre que estás en los cielos, esta mañana, Señor. El propósito de reunirnos un domingo, Señor, evangelístico es para hablarle a las almas. No hay otro objetivo esta mañana, sino hablarle a los corazones que no han entendido que la vida no se puede agarrar como uno quiere. Que la vida no se puede tomar como yo quiero, ir donde quiero, hacer lo que quiero con mi vida. Vendrá el día en que pasará factura cada decisión tomada en esta vida, cada decisión hecha, cada decisión presentada, Señor. Padre, tú conoces verdaderamente nuestros corazones. Tú sabes de qué es de lo que somos esclavos. Tú sabes lo que nos pierde, nos destruye, nos separa de la gracia. Por eso en esta mañana quiero orar por esas almas, aún por la misma iglesia, que al parecer seguimos esclavizados. Algo nos está enseñoreando, pero ¿qué es, Señor? Ayúdanos en esta mañana a discernir tu palabra, a entender cuál es tu buena voluntad, Señor, y poder discernir aquello que nos separa, nos aparta, nos aleja de la gracia que quiere perdonarnos a nosotros. Padre, ayúdanos por favor. Te lo pido en el nombre de Cristo. Salva las almas, reconcilia, redarguye. Tu Espíritu Santo fue dado para justicia, juicio, Señor, y misericordia. Para redarguirnos, para convencimiento del pecado, para juicio del mismo y para justicia, saber que todavía hay esperanza, Señor, en Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos amados? Que ya nos vamos a ir casi, hermanos. Solo déjeme ubicarme aquí. Perfectamente, 30 minutos, son las 10:03. Regáleme lo que resta para las 10:30. Esta mañana quiero hablar acerca de el pecado o la gracia. Dígalo conmigo, el pecado o la gracia. Si usted se da cuenta, aquí hay que tomar una decisión. O hago las cosas buenas o las hago mal. Porque esto es así como lo dice Isaías también en uno de sus versículos, que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo bueno, que a lo amargo le decimos dulce y a lo dulce, a las tinieblas las llamamos luz y a la luz tinieblas. Y ahí vamos en la vida claudicando en dos pensamientos que no logramos discernir en nosotros. Por ejemplo, el pecado es bueno o malo. ¿Cómo es que usted sabe que el pecado es malo o bueno si no lo siente, no lo huele, no percibe lo mal que estamos? Porque la humanidad está mala. ¿Cómo es que usted sabe que tiene pecado si solamente dice haciendo lo malo? Si hay gente educada, si hay gente bien portada, si hay gente que tiene buen perfil, respetuoso, saludan, buenos días. Los cristianos aquí mudos pasan, no se quieren ni saludar, no se quieren ni, se saludan así como otra vez. No les da alegría,
de ver al otro que está sentado a la par suya, sino que se molesta. Otra vez me tocó con Dios mío, ayúdame. Así nos pasa a nosotros. Entonces hay personas que tienen un perfil cosa seria. Hasta usted lo trata con respeto, porque tienen se han forjado en la educación, tienen principios morales, tienen principios educativos, saludan, son respetuosos, buenas tardes, son dados, van, hacen favores sin andárselos pidiendo, porque ya son así. Les pregunto una cosa, ¿una persona así es mala? Digan algo, no voltean a ver para otro lado, mírenme. ¿Es mala o no es mala? ¿Podemos condenar a alguien así y decirle que está en pecado? Vaya. Como decía la abuelita, hoy sí, vaya pandereco. Aquí es donde usted y yo nos confundimos. Condenamos lo que no sabemos. Prejuiciamos lo que no sabemos. Porque ¿quién es una persona mala? El que mata. ¿Eh? ¿Cuál es su concepto de maldad? ¿Cuál? Porque si usted ni siquiera usted define lo que es malo, usted nunca va a comprender qué es pecado entonces. No puede ir por el camino, esto es pecado. Sí, porque mató. Esto es pecado porque violó. Esto es pecado porque no hizo lo correcto. Esto es pecado porque andaba en malos pasos. ¿Solamente eso es pecado? No. Pecador es todo aquel que rehúsa a creer en Cristo. Sea bueno o malo, perverso, malacate o malilla, o respetuoso o educado. ¿Me está tratando de entender? No me vaya a apartar ese concepto de la cabeza, porque no vamos a entender nada. Pero entiéndalo. El pecado o la gracia. Es decir, yo no puedo condenar a alguien, este es pecador. ¿Por qué entonces le llama pecador? ¿Por qué es pecador? ¿Por ser bueno o malo? No. Si todos los que estábamos aquí no queríamos nada con el Señor. Aquí todos éramos malacates. ¿Quién era usted antes? ¿Cómo le decían a usted? ¿Ah? El cuchillero. ¿Cómo le decían? La chimoltrufia. ¿Cómo? O sea, decir, la que cantaba en la pila, y todos se asustaban. ¿Quién era usted? Antes sin Dios y sin esperanza. Para poder condenar a otros. Ni siquiera Cristo vino a condenar a nadie. No, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido en esta tierra. Es decir, aquí no hay ninguno justo, aquí no hay ninguno cabal, aquí no hay ninguno correcto. Es decir, entonces yo entiendo en el concepto, si vamos a llamar pecador a alguien, tiene que ser en la única forma bíblica, perfecta y donde no se equivoca la palabra de Dios. Ser pecador es estar fuera de los caminos del Señor. No importa si usted ha matado o no. No importa si usted ha fumado o no. No importa si usted ha estado esclavizado en el alcoholismo o no. Pero pecador no es el que hace. Pecador ya nacemos siendo así. Sea el mejor estudiado, sea el mejor preparado, sea el mejor capacitado, sea el mejor educado, sea bueno o malo. Todos somos pecadores. No hay ninguno justo, ni aun uno. Por eso vino el Señor, porque no había uno que agarrara el calibre que es lo que el Señor hizo por nosotros en esa cruz del Calvario. Y por ende nosotros debemos de entender primero, hay que decir y hay que dejarlo en claro, que seguimos sin entender lo que significa el verdadero concepto de la palabra pecado. Y quiero expresarlo con una tristeza en mi corazón. He escuchado a lo largo de mi vida gente condenando, mayormente a los cristianos, condenando a otros. ¿De dónde sacan tal locura? ¿Acaso no de gracia recibimos nosotros, iglesia? De gracia demos también este amor. Este amor es inefable, iglesia. Dale esa palma al cor. Si estamos de pie por la gracia de Cristo, usted no puede condenarme a mí. Yo no puedo condenarlo a usted. Lo único a lo que hemos sido llamados es hablar del amor y de la gracia de Cristo. Entiéndalo. Los conceptos que dio el hermano Víctor ayer me gustaron. Sí, Dios te puede perdonar, pero las consecuencias hay que asumirlas. Usted se metió en un problema, salga, vea cómo salga con la ayuda de Dios, por lo menos. Usted se metió en algo, usted sabe, usted es el responsable de sus acciones, no Dios. Por eso es que en la vida vamos condenando y deshaciendo. Esto es así, esto es allá, esto es aquí, porque usted no vive para Dios. El que hace la voluntad de Dios se sujeta a su amor, a su gracia, a la iglesia, y quiere hacer las cosas correctas. Cuestan, sí,
Porque para nadie fue fácil. Dígame qué siervo del Señor en el Antiguo y el Nuevo Testamento a quienes le fue de maravilla. Si todos sufrieron, perseguidos, angustiados. Algunos dijeron: quítame, Señor, la vida, que yo no aguanto. Moisés dijo: no aguanto esta gente, me están matando. Pero él dijo: quítame la vida, que yo no aguanto. Pero Dios le dijo: tienes que seguir. Porque aquí no se trata de quién quiere seguir o quién no quiere seguir. Si Dios dice que sigamos, hay que darle para adelante. Porque el único que puede determinar algo en nuestra vida se llama Dios. No aquel dedo que señala, no aquel pensamiento que condena. No, ni siquiera la palabra nos condena. Si es que el que se condena solito. No, Dios no lo envió al infierno. Dios no envía al infierno a nadie. ¿Quién entonces es el que va para allá? No voy a decir yo. ¿Quién es el que? ¿Cómo es que se va para el infierno? Todos los que están en el infierno porque Dios los tiene ahí. No, dígame la verdad. Todos los que están en el infierno son porque ellos quieren estar ahí o porque Dios los puso ahí. Eso fue su mala decisión por no saber el pecado o la gracia. Usted quiere estar en el pecado, siga así, que ya sabe dónde le va a tocar. Punto. Usted es conocedor y consciente de su vida, porque usted es una persona que razona, sabe lo bueno y lo malo y no lo hace. Sabe hacer lo bueno y no lo hace. Sabe causar en su ser ese sentimiento de aquello que no está correcto y no lo hace. Usted tiene que aprender a saber que si usted no hace, aún siendo malo, siendo, Jesús mismo lo reconoció, que padre, que hombre en la tierra, si su hijo le pide pan y usted le va a traer un pedazo de ladrillo, si se le pide pollo le va a traer una culebra, o le pide pescado, usted no le va a dar lo que le está pidiendo. Hasta más de sobra le damos a nuestros hijos nosotros. Si un cipote le pide a usted: mira, papá, no te para una pizza, cómprele la pizza con gusto. A mí me alegra ver al hijo de Gustavo cómo come pizza ese bichito. Rico come. Así quisiera disfrutarla yo, hermano. Pero ya cuando uno se la come, Señor, se me van a subir los triglicéridos. Me voy a enfermar. El azúcar, la harina. Ya a esta edad, pues digo yo. Así como Justin, viera cómo come ese niño. Hace poco me enseñó un video, pero eso es disfrutar, mire, hermano. Eso es disfrutar. Pero seamos conscientes, el capítulo 6 de Romanos nos habla muertos al pecado, pero entendamos este concepto. Por eso yo con tristeza se lo digo en mi corazón, al darme cuenta que la gente todavía no sabe discernir esta parte de la palabra pecado entre lo bueno y lo malo, es decir, estar bajo la ley o bajo la gracia. Seamos sinceros, iglesia amada. Hay cosas que estamos haciendo y seguimos haciendo que usted sabe que son malas, pero ¿por qué no deja de hacerlas? Que pese nuestra conciencia. Que pese nuestra conciencia esta mañana. Sabe que están malas y las siguen haciendo. ¿Qué digo el amigo? Más perdido que a saber qué. ¿Qué digo la persona que no tiene a Cristo? ¿Qué podemos decir de ellos si ya están mal, pero recontra re mal? Pero la iglesia, ¿y la iglesia? Aquí es donde pesa la conciencia. ¿Qué es lo que nos está enseñoreando? Como dice la palabra del Señor, ya el pecado ya no podría estarnos enseñoreando. Entonces, ¿qué es pecado? Vayamos entonces a este concepto. Esta mañana deseo que notemos o hagamos la diferencia bajo qué yugo estamos viviendo. Si en el yugo del pecado, que es la ley, o bajo el yugo que es la gracia. Entonces hagamos la diferencia. ¿Qué es lo que nos enseñorea? ¿El pecado o la gracia? ¿Quién es el que reina mi vida? ¿Quién es el que toma el control de mi vida? ¿Quién es el que está gobernando mi vida? ¿Es Dios o es el pecado? El pecado, ¿qué es? Desobediencia. Originalmente lo conocemos así, desde el principio. ¿Bajo qué yugo? El yugo es aquello que a usted le ponen, pero tiene que seguir los mandatos, el rudimento de aquello que lo sujeta, de cual usted es esclavo de ello. El yugo, un día de esto Daniel explicaba en un sermón aplicativo de enseñanza bíblica. ¿Qué era el yugo? Lo que normalmente conocemos, pongámosle un ejemplo de aquella carreta de 2 bueyes que van por un
Este yugo que los ata a la cabeza. Si uno pierde fuerza, ¿usted cree que la carreta sigue? No puede. El yugo es puesto para que ninguno voltee a ver para los lados, hermano, porque están ligados a ese yugo que está puesto. Ellos solo tienen que ver hacia adelante y darle la fuerza hacia adelante y empujar esa carreta hacia adelante. Así deberíamos de ser nosotros, hermano, pero no en el yugo del pecado, sino en el yugo de la gracia. Si ya Cristo nos salvó, ya Cristo nos perdonó, ya Cristo nos hizo libre, no, Cristo nos hizo una criatura nueva, diferente para el mundo. Ya no miremos a los lados, ya no miremos atrás, ya no miremos para las cosas que nos separan de la gracia y aprendamos a vivir en la gracia de Cristo. Los que somos salvos ya sabemos que tenemos una vida eterna. Si la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, el regalo de Dios es vida eterna, iglesia. Denle esas palmas al Señor en esta mañana. Hay vida todavía para el que está desesperanzado, para el que no le encuentra razón a la vida. Usted debe de saber primero que estamos bajo dos yugos. O le servimos a un señor, le servimos, pero nadie puede servirle a dos señores. O le sirve al mundito, al mundo que usted ama tanto, que a veces cuesta dejarlo, porque todavía hay mañas y artimañas, y todavía hay cositas que nos mueven, y todavía hay cosas como el recaudo, aunque sea alimento. Pero viera cómo está enfermando hoy en día, hermano. Ya no nos cae bien con tanto 50 años comiendo recaudo, comiendo ese juguito, ese relajo condimentado que ya el intestino no aguanta. Hasta eso se nos volvió mal. Ya somos esclavos del jugo. Vaya, no dice, pues bueno. Es tremendo. ¿Qué es lo que nos está gobernando? ¿Qué me gobierna a mí? ¿Qué es esclavo de qué soy? ¿De la gracia o del pecado? ¿De qué a qué? Expliquemos esto primero. Bajo la ley, porque dice el texto bíblico, porque el pecado, oiga bien, pero viene diciendo muertos al pecado. Viene hablando, voy a leerlo desde el 12. No reine pues, dice, el pecado en vuestro cuerpo mortal. Es decir, ese cuerpo físico que usted tiene. Si usted, ¿cuántos son cristianos? Levante la mano, levánteme la mano, sin vergüenza. Mire, todos ustedes ya no deberían de ser esclavos ya más del pecado. ¿Por qué? Porque ya Cristo los libertó, ya Cristo los perdonó, ya Cristo los agració. ¿Usted quiere seguir mal? Entonces usted no es esclavo del Señor. Usted es esclavo de algo más, de algún deseo, de alguna pasión, de alguna fiesta, alguna festividad. ¿Por qué el cristiano tiene que celebrar todo lo que el mundo celebra? Pregunto, ¿por qué? ¿No será que usted todavía sigue esclavo del pecado del mundo? Es decir, el mundo es desobediente en su propio opinar. El mundo tiene un sistema, el mundo tiene un recorrer. El mundo tiene algo que lo rige, que es el pensamiento del hombre. La iglesia no. En la iglesia no existe el pensamiento del hombre. En la iglesia existe un solo pensamiento y es el de Cristo. Cristo es la cabeza de este cuerpo que se llama iglesia. Y si Él la cuida, y si Él la gobierna, y si Él le produce, y si Él la alimenta, y si Él la sustenta, entonces somos esclavos de aquel que gobierna la iglesia. Entonces usted debe entender eso. Pero si usted va por la vida claudicando, hoy sí, hoy no, hoy quiero ser, mañana no, entonces usted todavía no sabe ni lo que es. Es decir, no hay una identidad en Cristo todavía. Tiene una identidad del mundo, porque al mundo, al parecer cosas del mundo, usted le llama, no, está tranquilo, no pasa nada. Así decimos nosotros a veces, que no pasa nada. Pero con el tiempo salen las cosas a la luz. Salen las cosas que no fueron correctas, salen las cosas que no se hicieron bien delante del Señor. Entonces, si estuviéramos bajo el yugo de la ley, usted sabe que en esta ley estamos sujetos al pecado y a la misma muerte. La ley nos mata y nos condena. La ley mosaica, la ley del Antiguo Testamento, condenaba a todo aquel que cometiese pecado. ¿Y qué es el pecado original? Desobediencia. Esto es lo que cuesta. Si el primer hombre desobedeció, causó la muerte, abrió la puerta y se metió la desgracia, y se metió la muerte, y se metió la enfermedad, y se metió todo lo que ya no aguantamos nosotros hoy.
vino otro hombre con desobediencia, vino con obediencia. Fue hasta la cruz, muerte de cruz, pero fue obediente hasta la misma muerte. No renunció. Si el primero desobedeció, no le importó poca. Y este es el problema que está pasando en la actualidad de hoy, en la iglesia de hoy y con la gente de hoy que no tiene a Cristo, que creen que pueden pensar y hacer lo que quieran, pueden hacer lo que ellos digan y nadie les dice nada. No te equivoques, hay que volver a la obediencia para poder volver a sentir el mover de Dios en nuestras vidas. Nadie que esté afuera de los caminos del Señor podrá sostenerse en pie. Vendrá el día en que te vas a cansar de verdad, porque lo que no aguantas no es lo de Dios. Lo que no se aguanta es el entorno que nosotros vivimos sin Él. Yo me pregunto a veces, ¿cómo es que los jóvenes pueden vivir sin Dios y sin esperanza? ¿Cómo es que la gente misma, los adultos, pueden vivir sin Dios y sin esperanza? ¿Cómo no reconocer a aquel que nos dio la vida, aquel que nos dio la existencia, aquel que nos hizo así tal y como nosotros somos, hermano? Mire, si podemos ver aquí en este entorno, mire al que está a la par, va que no se parece a usted. Mire el hombre. Usted dijo, uy, ni quiero. Pero cada uno tiene su peculiaridad, porque usted no es un diseño copiado, no, usted es original. Su forma de ser es la suya. Nadie más tiene su forma de ser. Nadie más actúa como usted lo hace. Nadie más piensa como usted piensa. Nadie más hace lo que usted hace. Cada quien tiene lo suyo, porque Dios es así de original. Nos fabricó a su hechura, a su semejanza, a su imagen. Pero la desobediencia de aquel primer hombre que lo hizo maravilloso, su creación espléndida, de todo árbol puedes comer, multiplícate, y le hace todavía esa parte maravillosa que él necesitaba, porque primero hizo los animales. No crea que a la mujer puso al hombre, puso a los animales, y vio que los animales empezaban a, ay, qué bonito los animales. Dijo, ¿cómo se juntan? Y él dijo, yo también quiero, aunque sea un palo me voy a rejuntar, dijo él. No, Dios pensó en él, en esa necesidad de tener una compañera de vida. Pero qué compañera de vida, hermano. Mire dónde nos puso. Qué mujer más perversa y malvada. No quiero decir desgraciada, porque al final nos desgració. Qué mujer para dar, nos dio lata, hermano. Señor, gracias por esa mujer, pero no la quisiera ver, pero qué tremendo va. El hombre todavía tuvo la postura de decir, la regaste, le fallaste a Dios. Pero no. ¿Qué? No me importa. Uy, salud, Señor, nos vemos. Me voy con esta señora. Chula, es bella, es hermosa. ¿Y qué? Pues me la pusiste y le voy a hacer caso. Eso le voy a hacer caso, fue su desgracia. Por eso es que no se equivoquen en sus casas. En el matrimonio hay cierto simbolismo. Por ejemplo, usted sabe que hay anillos, eso tiene su simbolismo. Usted sabe que cuando uno se casa, para tener a alguien con quien convivir, usted nació solo, usted no nació con nadie. Usted nació solito y se va a ir solito, sin esposa, sin mamá, sin nada lo que le acompaña alrededor en la vida. Usted no tiene nada, hermano. Mientras haya vida, disfrute lo que tiene por el momento. Pero usted cuando se vaya y se muera, usted se va solito. No va a llevar esposa, no va a llevar hijos, no va a llevar nada. Pero lo que quiero contarles es que en el simbolismo del matrimonio, todos esos utensilios, o ¿cómo le podemos llamar? Esos elementos que forman parte de ese matrimonio. Por ejemplo, las arras, o la Biblia, el lazo, el anillo. Solo quiero mencionar estas dos cosas. Por ejemplo, pues estoy hablando de ese hogar espiritual y matrimonial que Dios quiere unir. Cuando los que usan, por ejemplo, las arras, ¿qué son las arras? Es el hombre quien es la mujer quien va a entregar es el hombre, aquí es el hombre quien entrega a la mujer sus bienes, es decir, mis bienes son tuyos, ¿verdad?
ese es el simbolismo, que el hombre agarra y le dice: aquí están, vamos a compartir estos bienes, vamos a disfrutar lo que usted y yo tenemos. Y nosotros con Carolina Cajolo el Chucho tenemos. Así de que el día que se lo quiera llevar, yo lo regalo. Entonces el hombre le dice: lo que tengo y lo que yo poseo es tuyo y mío. Compartamos nuestros bienes porque somos bien, ¿cómo se dice? Yo me casé por el bien mancomunado. O sea que al final de cuentas Carolina me puede quitar todo lo que quiera. Y como tengo tanto, va. Entonces viene la parte de la Biblia. La Biblia es la parte donde la mujer, el hombre primero lleva las arras sobre la mujer diciéndole: yo te protejo económicamente. Esto significa que yo te protejo económicamente, yo te protejo en la casa, yo te protejo en el sustento, o sea, todos los bienes son tuyos y míos. Pero la parte de la Biblia es que la mujer agarra la Biblia y se la entrega al esposo para decirle: tú vas a ser el líder espiritual entonces de mi casa. Ese es un matrimonio bendecido, puesto un pacto que hacen delante de Dios. La mujer entrega la Biblia al hombre y le dice: tú vas a ser el líder espiritual, cabeza del hogar, bajo una cobertura especial, mayor que la suya, la de Dios en usted. Entonces, todo eso tiene un simbolismo, pero aquel hombre y aquella mujer, hermano, haber desobedecido a Dios les trajo la mala consecuencia de lo que llamamos ahora el pecado. Abrió la puerta, la desobediencia abrió la puerta al pecado. El pecado empezó a reinar. ¿A través de qué? De la muerte, de la enfermedad, de la desgracia. ¿Por qué nos enfermamos hoy? ¿Ya se preguntó usted por qué se enferma tanto? Que hasta posiblemente a la muerte misma nos podría alcanzar. Tanta enfermedad, tanta desgracia, tanto pesar, tanto aquí que ya no aguanto. Señor, mejor quítame la vida. Porque a veces hemos vivido más en desobediencia que en obediencia. Nos cuesta obedecer, hay que decir que sí. Nos cuesta obedecer. Todos aquí fuimos un día, los que ya estamos algo avanzados, de los 50 para allá, sabemos al recordar un pasado que tuvimos antes. Yo recuerdo cuán rebelde fui. Ahí está mi madre testiga, hermano. Nos daba con el chilillo, así les quitaba las hojas, los pelaba y ¡pau! Dios mío, amado. Pero no tengo nada contra usted, madrecita mía. Y la miro así, solo de recordar el grande chilillazo. Que a ustedes los hayan perseguido con el cincho, mano, y hasta que los alcanzaron, se los sonaron, que les pegaron con aquella pita de hule con las que arreglan las sillas, hermano. No, hombre, hermano. Si es que unos gritos hasta nos retorcíamos. Ay, Dios mío, amado. Ay, los hijos de ahora, hermano. ¿Qué quiere, mami? ¿Qué quiere, papá? Todo lo tienen, hermano. Todo lo tienen. Y no hay que hablarle fuerte porque, ay, el niño, ojalá hubiera nacido en el tiempo de nosotros. Ahora si usted le pone frijolito con quesito, y eso vamos a comer. Sí, eso vas a comer, punto. ¿Y qué? Métale los frijoles con huevo y que nada diga nada. Y tortilla tiesa, ahí sí, no hay más nada y punto. Cómase la tortilla, que le caigan los dientes, pero cómasela. O sea, hemos cambiado el ambiente. Por eso es que ahora, así como a veces toleramos los padres, los hijos en casa, ciertas cosas, caprichitos, y que aquí, y que allá, y cualquier grito, ay, ¿qué quiere mi niño? Ay, no, hermano, así no es la cosa. Volvamos a la seriedad. Volvamos a hacer lo que antes, hermano. Tal vez no maltratarlos físicamente, pero hagámosle ver que la vida no se trata de que todo lo van a tener en la vida. Y el día que llegue el fracaso, y el día que llegue la parte difícil donde se llora, donde se adolece, donde ya no se aguanta más en la vida, ¿cómo van a salir nuestros hijos adelante si usted no les enseña lo que deben de valorar y lo que deben de no estar valorando? El mundo a cualquier cosa le llama bueno sabiendo que es malo. Así van creciendo nuestros hijos con los caprichos de la vida. No te preocupes. Hizo algo malo, castíguelo. Digan amén. Los padres que somos todavía. Si mi hijo hace algo que no me agradó y a mí me desagradó, yo sé por dónde lo voy a castigar. Yo sé por dónde me llora. Yo sé lo que le gusta a mi hijo. Sé lo que le puedo quitar y sé cómo lo puedo castigar. Hasta aquí mi hijo no ha recibido un golpe físico mío. Nunca le he pegado, pero me ha llorado hasta de rodillas porque yo sé cómo tratarlo. Decir que sí, ¿y qué? Pues,
de rodillas, llorando. No. Cuando alguien se porta, es que así es el Señor con nosotros. Si no hay disciplina, Dios al que toma por hijo lo disciplina. Tiene que haber corrección, y eso es lo que no hay en este. Por eso es que al pecado, ay sí, tranquilo, calmémonos que aquí no pasa nada. ¿Y qué? Pues mi hijo, ¿y qué? No, dígale la verdad, hombre, que está mal lo que hizo, no fue correcto. Por eso es que abrazamos tanto gente viviendo bajo la ley, condenando, diciendo este es pecador, y no saben ellos lo que están haciendo. No tienen un principio, no tienen una definición. La balanza no la han pesado. Si el pecado, la gracia, ¿de qué somos esclavos en este tiempo? ¿De qué somos esclavos? ¿Del dinero? ¿De la familia? ¿De lo que tenemos? ¿De los bienes? ¿Del bien material, económico? ¿De qué somos esclavos? ¿De aquella lujuria? ¿De aquel deseo? ¿De aquel impulso? ¿De qué? ¿De algo que se miró bonito? Es que no todo lo que pinta bonito es verdadero. ¿O es eso lo que se mira? No, acuerde que la falsedad salió de lo verdadero. Es decir, lo falso nace de lo verdadero. Para poder llegar a ser verdadero, tenía que cumplir muchos requisitos. Por eso, para ser cristiano no salió de cualquier cosa. No, lo más vil y menospreciado, lo que estaba muerto en delitos y pecado, Dios lo restauró. Y miren lo que hizo ahora en esta mañana. Dele palmas al Señor. Es que aquí habemos hijos de Dios, de verdad, restaurados, criaturas nuevas para el Señor. Yo estoy contento lo que Dios hizo conmigo. Yo no sé usted cuánto más están contentos con lo que Dios hizo con usted. Entonces el estado trágico de reprobación de mente sin entrar al cielo, es decir, separados del cielo, de la gloria de Dios, estamos en pecado. ¿Qué es pecado, hermano Gerardo? Desobediencia desde el principio. Por eso es que el hombre nos condenó a la muerte, y la paga del pecado, es decir, la paga de la desobediencia en Dios, es la muerte misma. Pero el regalo es Cristo. ¿Por qué el regalo es Cristo? Alguna razón, alguna identificación debe de tener. El regalo es Cristo porque Él venció. Si el primero nos desgració en desobediencia, el segundo venció en obediencia. Es decir, que para usted poder salir del pecado, usted tiene que ser obediente ante el Señor, le guste o no le guste. Y los que ya estamos en Cristo, si desobedecemos, como algunos personajes bíblicos. El hermano Víctor estaba tocando un escenario bien bonito de aquel hombre que pecó, David, de que David estaba hablando, ¿verdad, hermano? Cuando se le acercó Jonatán, no, ese hombre eres tú. Aún Dios en esta vida cristiana que llevamos no nos va a dejar así solo. Va a tratar la manera de ver cómo nos componemos en este caminar. O sea, tiene que haber disciplina, corrección en nuestra vida. Los que estamos en Cristo, no es que ya las podamos todas, no. Entonces si usted hace lo que quiere en la vida cristiana, usted no vive bajo el yugo de la gracia. No, usted está en pecado todavía. Desde el momento que hay rebeldía. ¿Quién es el promotor de la rebelión, de la rebeldía, de la necedad, de la mentira? ¿Quién? Satanás mismo, Lucifer, conocido así al principio, serpiente antigua. Lucifer, allá, un querubín que era esplendoso, su parecer era tan maravilloso, pero se llenó de rebelión, de rebeldía. Le gustaron las cosas de Dios, que quiso ser como Dios. Hubo un desvío en el corazón, como el primer hombre que desobedeció, rebelde, no hizo caso de ese árbol, no vas a comer. Se lo sabía, lo tenía en la mente, Dios se lo había dicho personalmente. Si un hombre es capaz de oír la voz de Dios y se rebelde, ¿quiénes somos nosotros, hermanos, que andamos inventando entonces? Si no andamos bien parados y no andamos caminando en la gracia de Cristo, vamos a cometer los pecados más atroces de esta vida. Con solo desobedecer a Dios me debo de sentir ya un pecador. Pecador no es el que mata y hace y produce. No, esas son consecuencias de aquella mala acción por haber desobedecido a Dios. ¿Cuánta gente camina sin Dios y sin esperanza, creyendo que o porque están jóvenes, o porque tienen mucho los hermanos, o porque tienen aquello, o porque están seguros aquí? Es que yo tengo un buen futuro, dice, porque tienen el mejor seguro de la vida, porque el banco se los va a pagar el día que mueran. Lo que no entiendo de los bancos es que cuando usted muera dan el gran pistal al que quedó vivo. No, es que eso debería ser al revés. Si usted va a agarrar un seguro en el banco, que sea
Que le ofrezcan lo que le están dando, pero no cuando usted se muera. Es que eso no tiene sentido. No, yo lo quiero disfrutar yo. ¿Y qué tal si le quedo al otro y después el otro y viene el otro y gustó el otro de mi muerte? No tiene mucho sentido eso. Con el gran piste, el muerto se murió, el gran seguro que le quedó y el otro o la otra disfrutando con el que ya estaba por ahí listo y preparado y vigiado y listo y acomodado. Métale todo lo que quiera. Pero usted debe saber que bajo la ley estamos muertos en delitos. Siga viendo la ley, usted sigue en pecado. Pero seguir viendo la gracia, aquí es donde hay libertad. ¿Cuántos aquí de verdad, no, así honestamente, cuántos ya renunciamos al pecado, hermano? Es decir, a no vivir como yo quiero, sino a vivir bajo la gracia y la misericordia de Dios. Dele esas palmas al Cordero por aquellos que nos esforzamos. No quiere decir que somos perfectos, pero nos esforzamos por hacerlo mejor y lo correcto, y lo sano, y lo puro, y lo que nos purifica, y lo que nos trae a la presencia del Señor. Entonces, bajo la gracia, lo que tenemos que decir aquí, porque según Romanos, lo que nos explica es que bajo qué yugo nosotros estamos, porque según bíblicamente, Romanos nos indica que a quién estamos obedeciendo. Nadie puede estar en el mundo y estar en la iglesia. O el mundo se metió a la iglesia y caminan bajo el mismo yugo, pensamiento igual, o hay una diferencia. Hagamos esa diferencia, que es lo que Dios nos demanda. Usted ya no puede hacer amigo del mundo, porque si no, entonces fíjese cómo es la fidelidad de Dios con su pueblo y la iglesia. Les llama, oh almas adúlteras, porque se van en pos de fiestas paganas, y esa siempre será mi postura. Usted sabe lo que tiene en casa, cómo vive en casa, lo que arregla en casa. Yo no tengo nada que ver ahí, pero sí desde este púlpito tengo que decirle que si usted es amigo del mundo, usted sigue siendo enemigo de Dios. Meta lo que quiera, pero usted sabrá lo que hace. Yo no voy a ir a su casa a decirle, yo quizás pueda ver algo que a mí no me agrada, pero no le voy a decir más nada. Se lo dije desde aquí, si no lo entendió desde aquí, ya no puedo hacer más nada. Usted sabe lo que tiene, usted sabe lo que hace. Hay gente, puedo decir todavía, un día tuve que llegar a una casa de de una familia cristiana, hace mucho tiempo atrás. Y me voy sorprendiendo porque la familia era cristiana, pero voy viendo una gran calabaza, hermano. Se me quedaba viendo, como burlándose de mí, con los dientes así. Y yo solo observé y dije, Dios mío, por eso es que a veces la familia está patas arriba. Por eso es que no le hayamos sentido, los hijos todos descarriados. Oramos y ahí mismo tenemos el mal. ¿Cómo es que Dios nos logra meternos en la cabeza el discernimiento? Porque no hay discernimiento de espíritu. Si hubiera discernimiento de espíritu, usted dijera, mi casa y yo serviremos al Señor. Usted empieza a limpiar lo que va a bendecir, no lo que le va a traer más desgracia. Algunos todavía manejan imanes detrás de las puertas de la casa para que el dinero nunca deje de fluir. Usted no necesita de imán. Si no, yo voy a colgar un par de garrobos en la puerta. Usted no necesita de imanes ni eso se llama brujería y santería, atrayendo finanzas de otra forma. No, es que mi bendición no consiste en los bienes que yo tenga o posea o que yo haga. Mi bendición consiste en todo lo que tengo porque Dios ha estado conmigo. Él es el dueño de mi casa, dele palmas al Señor. Él es el dueño de mi esposa, Él es el dueño de mi hijo, Él es el dueño de todo lo que tenemos o no tengamos en la vida. Por eso no hay que vivir bajo el yugo del pecado. Entonces, bajo la gracia, este es un estado de libertad. Bajo la justicia y la gracia, resultados de vivir bajo la gracia, trae paz, salvación, herencia en Dios. Si fuera de los caminos del Señor, vamos a una condenación, no porque Dios condena, sino por mi propia decisión. Entonces, en la gracia, el yugo de la gracia nos hace ver las cosas más hermosas de la vida. ¿Sabe usted que en la gracia apreciamos y valoramos más la vida? En la gracia sabemos apreciar lo que tenemos. En la gracia, si aunque frijoles hay, decimos gracias, Señor. En la gracia, que aunque no se nos hayan dado los proyectos de vida todavía, pero decimos gracias porque todavía no es el tiempo. Entonces, en la gracia le comenzamos a sentir sentido, en que comenzamos a verle sentido y razón de
de ser lo que somos. Si somos hijos de Dios, ya nada de lo que está a nuestro alrededor debería de preocuparnos. Que hay que ser responsable, sí. Si usted es padre, es esposo, es todavía aquel que sostiene a sus padres en vida, todavía hay responsabilidades. Pero todo lo que nos rodea, ya siendo hijos de Dios, sabemos que nuestra herencia no es terrenal, sino celestial. Los que somos hijos de Dios sabemos que Jesús dijo: hay un lugar pues que yo preparo para ustedes, porque donde yo esté, ustedes también estarán. Miren, den esas palmas al Cordero. Hay un lugar para nosotros, iglesia. Hay un lugar en el cielo para nosotros. Cristo lo prepara. Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Viva en la terrenal temporalmente, viva siendo responsable, viva sosteniendo, viva proveyendo, viva haciendo lo que hace. Pero no se le olvide que en la casa de mi Padre hay un lugar para usted. El pecado nunca nos dirá esto, porque el pecado es sinónimo de gracia. El pecado es sinónimo de muerte. El pecado es sinónimo de desobediencia, enfermedad, desgracia, aquello que está destruyendo. En esta iglesia, no crea que todas las familias estamos bien, porque hay mucha desobediencia. Nuestros hijos perdidos. Yo en la iglesia, mi hijo perdido no tiene sentido. Si estoy en la iglesia, tengo que aprovechar a orar por mi hijo perdido, que tal vez no es como yo lo voy a llamar, no, es que sea mejor como Dios lo llame. Que aunque no esté conmigo, pero sé que está perdido, Señor, oro por mi hijo para que tú lo traigas nuevamente. Si es conocedor, y si no conoce, póngale su hijo en las manos del Señor. Porque al final todo lo que dice ser suyo, al final no lo es, sino que fue usted un simple administrador de lo que usted tuvo, de lo que Dios le permitió. Por ejemplo, los niños chiquiticos son un regalazo de vida que Dios nos pone en las manos. Ese niño va a llegar a ser dos cosas: o lo que usted le enseñó como padre, o lo que el mundo le va a enseñar a hacer. Pero bajo la responsabilidad de quién está ese niño, de ustedes. Ustedes les enseñan: esto es bueno, no, esto es malo. Entonces, esa responsabilidad, ¿bajo qué yugo nosotros estamos? Usted le enseña a ser perverso al niño, va a ser uno de los mejores, mejor que usted. ¿Sí? Pero si usted le enseña a hacer las cosas buenas, a respetar, a pensar con cordura, a hacer las cosas bien, entonces un niño, usted no va a tener problema. Lo importante es enseñarles caminar. A un yugo tenemos que servir, o al del pecado o al de la gracia. Entonces quiero terminar leyendo el capítulo número 6, pero mire del 15 en adelante. Mire lo que dice. El 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, de ustedes más. ¿Por qué? Porque ya morimos nosotros. Es decir, desde el 12 voy a leer: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que ¿qué dice? De modo que lo obedezcan. Todo tiene que ver con obediencia. Pecado es sinónimo de obediencia o desobediencia, es decir, es sinónimo de desobediencia, pero para vencer ese pecado, primero hay que obedecer. Por ejemplo, ¿por qué nosotros somos perdonados? Por supuesto que la sangre de Cristo, pero esa sangre de Cristo nos limpia porque nosotros, ¿qué hicimos? La sangre fue derramada, pero ¿qué hicimos nosotros? Venir en obediencia, decirle al Señor: no aguanto, mi vida ya no tiene sentido, pero te la entrego y cóbrale tú el sentido a mi vida. Por eso es que los cristianos hoy vivimos mejor, quizás con más pruebas, más dificultad, más circunstancias, más angustia, más aflicción, pero sabemos que tenemos a uno que no nos deja. Estamos quizás desamparados, solos, llorando en el dolor, la enfermedad, pero hay uno que está con nosotros, que nunca nos ha dejado. A mí me puede abandonar cualquier rato mi esposa, pero Dios no. A mí me puede abandonar Tito cualquier rato, pero Dios no. A mí me pueden dejar solo en cualquier momento, pero Dios no. Porque espero que no vaya a pasar eso. Para eso hay que orar, para eso hay que estar unidos, para eso hay que hablar qué es aquello que podemos ir arreglando en la vida, tanto con mi hijo y tanto como mi esposa. Cuidar lo que Dios nos da es tremenda responsabilidad. Ahora les pregunto, cuando Dios le dijo a Adán, el día que comas de este árbol,
vas a morir. ¿De quién era la responsabilidad? ¿De Dios o del hombre? Y el hombre desobedeció la tremenda responsabilidad por amor a la mujer. Espero de que usted trate de entender que o le servimos a uno o le servimos al otro, pero no podemos ir viendo las cosas del mundo agradables y las de Dios más o menos. No, hay que esta balanza esta balanza o pesa más una cosa o pesa más. O le sirven a un señor, pero no a los dos señores. O le sirves al mundo o le sirves a la iglesia. O agradas a uno o agradas al otro, pero nadie puede estar en dos pensamientos. No puedo decir hoy soy y mañana yo no soy. Hoy me gustan las cosas de Dios, hoy ya no me gustan las cosas de Dios. Hoy regreso, hoy me voy. ¿Qué son esas cosas? No hay una definición todavía, pero sigamos leyendo. Y dice, no reine pues el pecado en vuestro. Y dice, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué le servimos al Señor? Porque estamos bajo la gracia. ¿Por qué amamos a Cristo? Porque estamos bajo la gracia. ¿Por qué le sentimos razón y sentido de ser a esta obra? Porque estamos bajo la gracia. O sea, entre más nos alejamos del mundo, más sentido tendrá la gracia, más sentido tendrá el perdón, más sentido tendrá la vida en Cristo. Entonces sigue diciendo, 15 en adelante, leo para terminar con 6:23, 15 al 23. ¿Qué pues? Pregunta, siervo de la justicia, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? O sea, es decir, que si por ser cristianos vamos a pecar deliberadamente y Dios no va a hacer nada. Momento, dice Pablo, y mire lo que dice, dice así, y dice, no sabéis, dice, bajo la gracia, dice, en ninguna manera, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación y presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. No sabíamos nada, por eso con libertad pecábamos, porque éramos esclavos del mismo pecado. Pero ahora que la justicia se nos ha presentado, pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, es decir, libertados del pecado significa estar bajo la gracia. Tenemos a Cristo, somos libres de toda culpa, de pecado, de maldad, de desobediencia, salvo aquel que deliberadamente siendo cristiano lo hace, va en desobediencia, va en pecado, va en maldad, va haciendo las cosas mal. Aténgase que Dios me lo va a corregir en cualquier momento. Entonces dice 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al final la santidad que decimos tener en Dios es nuestra disciplina, es nuestra corrección para ver algún día al Señor nosotros. Sin santidad, buscar la paz y la santidad sin la cual nadie. Ahí cobra sentido este versículo. Termino con el 23. Porque la paga, el concepto final de aquellos que obedecen al pecado, el concepto terminal de aquellos que van en un camino de pecado, es la misma muerte, sin Dios y sin esperanza. Y oiga lo que le voy a decir, voy a añadir esto: aquel que muere sin Dios y sin esperanza, aténgase a la segunda muerte, donde usted será lanzado al lago de fuego, donde que es con azufre,
donde ahí sí ya no se puede. Lanzado es donde ya no se puede hacer más nada. Usted murió, tuvo vida, pero no decidió, no quiso salir de ese yugo. No porque usted quería salir, no, porque nadie sale del yugo del pecado si no es Cristo que nos liberta. Antes éramos tinieblas en este mundo, pero ahora somos luz, no porque querramos, sino porque la gracia vino a nuestra vida. Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido, iglesia, y hoy que ha sido hallado, lo ha hecho algo especial en sus manos. Entonces termino diciéndole que porque la paga del pecado, el concepto original de esa desobediencia del pecado es la muerte misma, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Señor, en Cristo Jesús Señor nuestro. Hermanos amados, amigos que están acá, ya no jueguen más con su vida. O le sirve a uno que desea verlo mal, o le sirve al otro que lo desea ver bendecido. Decida, pese la balanza, súbase al lado correcto, pásese al lado correcto. O el pecado, o la gracia, o la vida eterna, o la muerte misma, o la bendición, o la maldición del mundo generacional que hemos traído. Porque usted se ha fijado que en la familia, si hubieron borrachos, borrachos siguen habiendo. Si hubieron grandes fumadores de cigarro, viene esa generación que hasta nuestros hijos mismos van aprendiendo a fumar cigarro. Fueron mujeriegos, espero que jamás la maña se le haya quitado, sino que Dios lo componga esta mañana. Las mujeres que solo vigilando hombres pasaban, hoy sí vamos a ver si dicen así es. Yo cuando dije que los hombres mujeriegos, así es, decían. Ahora las mujeres que solo les gusta andar viendo hombres, pero que ya no los miren con deseo. Sí, que se le quite. Prefiero que le dé la menopausia, que ya no, perdón, este volado malo le prestan a uno. Bueno, ¿cuál es esa funcionalidad? Yo no la entiendo mucho. Pero hay quienes ya viejitos les agarra. Tenga cuidado. Entonces, o nos componemos y de verdad dedicamos una vida consagrada al Señor. Esto no quiere decir que los que tenemos familia vamos a desatender. No, tengo esposa, hay intimidad todavía, porque estamos todavía jóvenes. Hay un hijo a quien tengo que atender. Dígame, mi niño, dígame. A veces nos venimos, nos sentamos aquí, platicamos. Mira, papá, fíjate que pues sí va. Cosas de la vida, hermano, que él ya empieza a preguntarme como varón. Qué bonito va. Y sentarse con alguien que usted lo está aconsejando y le hace ver la vida. Yo ya le dije a mi hijo por todo lo que yo he pasado que no quisiera que él pasara. Y qué bonito eso. Así de que, hermanos amados, si la paga del pecado es muerte, el regalo de vida eterna se llama Cristo. La desobediencia nos produce muerte, la obediencia nos produce vida. Entonces, el capítulo 6 está enteramente relacionado a que los que ya estamos en Cristo, estamos muertos al pecado. Ahora nuestro vivir es en Cristo, que nos ha hecho nuevas criaturas en Él, amén. Nuestra vida vieja pasada, es decir, es un pasado. Ahora tenemos una vida nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dele esas palmas al Cordero. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu ha hablado a la iglesia.